Tanto niños como adultos tenemos que relacionar la consecución de metas y objetivos con valores como el compromiso, la implicación, la perseverancia o el esfuerzo. Ya sabemos que el esfuerzo y la responsabilidad no son cosas que se pueden comprar, sino que se educan y se entrenan hasta que por fin se consiguen. Y en este sentido, tus hijos o hijas también necesitan saber el significado y el valor que hay detrás de ese esfuerzo y de esa responsabilidad. La cultura actual, en la que todo es asequible y todo se puede comprar, no nos ayuda a educar en aquella idea de que si queremos algo tendremos que hacer por merecerlo. Así que si lo que quieres es acostumbrar a tus hijos e hijas a conseguir metas basadas en la dedicación, en la atención y en la responsabilidad, bienvenido o bienvenida, has llegado al taller indicado. Eso sí, no te olvides de que para educar a tus hijos e hijas en el esfuerzo, también tenemos que hacerlo desde la paciencia, el humor, el juego y sobre todo el amor profundo hacia ellos. ¿Comenzamos? Hola familias, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antonio y soy técnico de familia en el SAF. Para todos aquellos que os unís por primera vez, así como a todos los que ya nos conocéis de anteriores vídeos y talleres SAF, os doy la bienvenida a este nuevo taller online. En este taller vamos a entender la importancia de educar a nuestros hijos e hijas en valores como la perseverancia, el esfuerzo o la implicación. A menudo pensamos que estos aprendizajes de tipo actitudinal suelen ir asociados a la forma de ser o al carácter de nuestros hijos e hijas, que si este siempre ha sido un vago, que si a esta no le gusta hacer nada, que si no se implica lo suficiente, que si no le gusta esforzarse, ¿te suenan? No obstante, la actitud que adoptan nuestros hijos e hijas con respecto a determinadas tareas, al igual que los valores por los que guían su comportamiento, son aprendizajes adquiridos y esto quiere decir que también se pueden educar. A lo largo de este taller iremos viendo una serie de contenidos con el objetivo de facilitar el compromiso de tus hijos e hijas con el esfuerzo. Y para ello abordaremos los siguientes puntos. Por un lado, haremos una reflexión sobre cuáles son las barreras existentes a la hora de educar en valores como el esfuerzo o la responsabilidad. En segundo lugar, hablaremos de cuáles son las motivaciones que hay detrás de ese esfuerzo. También hablaremos de la importancia de la planificación a la hora de educar en este tipo de valores. Y por último, veremos algunas estrategias y pautas para facilitar el compromiso de nuestros hijos e hijas con la perseverancia, la implicación y la responsabilidad. Así que recuerda, si eres papá o mamá o estás al cargo de algún menor, y últimamente sientes esa necesidad de reconducir algunos comportamientos que obviamente consideras que no son adecuados, te recomiendo poner en práctica los contenidos y herramientas que vamos a ver a lo largo de este taller, ya que son estrategias prácticas y eficaces que te ayudarán a facilitar el compromiso de tus hijos con el esfuerzo y la responsabilidad. Recuerda además que este contenido audiovisual se complementa con un cuaderno de trabajo que puedes descargarte justo aquí debajo en tu inscripción. Contiene actividades y ejercicios de reflexión que te ayudarán a llevar estos contenidos al plano práctico. Y ahora sí, vamos con el primer módulo de contenidos. Cuando hablamos de la educación o de la crianza de los hijos, hasta hace relativamente pocas décadas hablábamos de una educación instintiva, es decir, una educación que provenía de los modelos que íbamos copiando o de las cosas que íbamos viendo o escuchando en casa. Y esto no tiene por qué ser algo positivo necesariamente. Es decir, nuestra manera de educar a menudo venía de unos aprendizajes y unos valores que se fueron pasando de generación en generación y que rara vez se pararon a cuestionarse, dado que hasta hace unas décadas no teníamos los conocimientos, los recursos ni la neurociencia de la educación de la que sí disponemos hoy en día. Por este motivo, cuando hablamos de valores como el esfuerzo, la responsabilidad o la implicación, no solo tenemos que actuar con nuestros hijos e hijas, sino que también tenemos que pararnos a revisarnos a nosotros mismos, es decir, a nuestras barreras como padres, ya que al final del día también suponen una dificultad para la educación en valores que realmente queremos transmitir a nuestros hijos. Por ello es importante que identifiquemos barreras y que tratemos de buscar alternativas de mejora. Una de esas primeras barreras a la hora de educar en la responsabilidad es la sobreprotección. Cuando hacemos por nuestros hijos e hijas lo que realmente pueden hacer ellos mismos, impedimos de algún modo que desarrollen su esfuerzo, su paciencia y sobre todo su capacidad para resolver problemas. En definitiva, estaríamos evitando que vayan descubriendo sus habilidades y fortalezas. Detrás de esto están los miedos de no quiero que sufra o no quiero que lo pase mal, no quiero que se estrese, ¿no? Por ejemplo,
Llega tu hijo del colegio y te cuenta que se le ha olvidado apuntar los deberes ese día. Y allá que vas tú a preguntar por el grupo de padres y madres que tenéis en WhatsApp las tareas de ese día, ¿no? Y luego terminas con unas cuantas fotos de otros padres y madres con los ejercicios incluso casi resueltos para que tu hijo solamente tenga que copiarlos en su cuaderno. Y claro, esto es positivo, pero el mensaje o el aprendizaje con el que se queda tu hijo es que no pasa nada si no presta atención al profesor o si se me olvida el libro en clase, porque luego están ahí papá o mamá para resolverme ese problema. Y lo que hacemos de este modo es que evitamos que nuestro hijo asuma su responsabilidad o incluso las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. En este ejemplo concreto, la consecuencia natural de que tu hijo no lleve los deberes es, por ejemplo, que su profesor o profesora le llame la atención delante de los compañeros o que le deje haciendo esos deberes durante la hora de recreo. Y precisamente este tipo de consecuencias son las que hace que poco a poco vaya fijando en su cerebro las cosas que son realmente importantes, es decir, sus tareas y responsabilidades. La conclusión a la que llegamos con esto es que si cada vez que tu hijo se olvida algo, estás ahí para quitarle la piedra del camino, realmente no le estás ayudando, siempre y cuando su seguridad no esté en peligro, obviamente, ya que en esos casos sí que es necesario actuar. En este punto puede que te haya surgido la duda o la pregunta de a partir de qué edad mi hijo está capacitado para realizar X tareas por él mismo, ¿no? Por ejemplo, a partir de qué edad mi hijo puede ir a comprar el pan él solo. Bien, pues no existe una edad más o menos adecuada para esto, sino que va a depender de múltiples factores. No es lo mismo mandar a comprar el pan en un pueblo pequeñito que en una gran ciudad, al igual que tampoco es lo mismo la madurez que pueda tener tu hijo o hija en comparación con otros niños y niñas de su misma edad. Por tanto, esto va a ser algo que tenéis que ir viendo y valorando en base a sus capacidades, sus fortalezas y su madurez. Y por supuesto, en este tipo de situaciones es completamente normal que te venga el pensamiento de jolín, qué pena que no va a llevar los deberes hechos y yo se lo podría solventar en un momento, ¿no? Así que en esos momentos resiste la tentación y deja que tu hijo o hija experimente consecuencias naturales, ya que ahí también hay aprendizajes para la vida que tienes que fomentar como padre y como madre, ya que tu hijo de esta manera tomará decisiones y comenzará a actuar cuando lo que viva sea lo suficientemente incómodo para que se movilice. Pero si nosotros como padres, como madres, le quitamos constantemente esas piedras del camino antes de que sean suficientemente incómodas, ya les estaríamos resolviendo un problema y no dejamos que se desarrollen esas habilidades y esos valores que estamos comentando. Esta idea es muy interesante porque nos permite educar en casa precisamente con las mismas leyes y normas que después van a encontrarse fuera. Por tanto, deja que tu hijo o hija se sienta incómodo, deja que desarrolle las habilidades necesarias para la vida, deja que se quite esas pequeñas piedras del camino por él mismo o por ella misma. Otra barrera relacionada con la sobreprotección es la evitación del conflicto. Si eres de esos padres, de esas madres que continuamente tienen que estar repitiendo a tus hijos lo que tienen que hacer, pues obviamente llega un punto en el que para no entrar en conflicto terminas haciendo tú y prefieres hacer esa tarea por ti mismo. No obstante, con esta manera de actuar tampoco estamos permitiendo a nuestros hijos e hijas experimentar las consecuencias de no participar en casa. Vamos a ver esto con un ejemplo. Imagina que tienes que estar recordando a tu hijo constantemente que recoja el lavavajillas, porque si no se lo recuerdas y se lo repites, no lo hace. Bueno, pues una manera de afrontar esta situación sería dejar de repetirlo y ver qué consecuencias se derivan de ello. Cuando llegue la hora de comer o de cenar y tu hijo o hija te pregunte qué hay para cenar, pues les explicas que no has podido preparar la cena porque no tenías los utensilios fuera del lavavajillas y que cuando los tengas, pues entonces le darás una vuelta al tema y prepararás algo para comer. Y si ese día se cena a las 11, pues se cena a las 11 y no pasa absolutamente nada. En eso consiste vivir las consecuencias desde casa, que ellos entiendan que si no cumplen con su parte y no participan de alguna manera, pues todo lo demás en casa también se retrasa. Ahora bien, vamos a ver cuál es uno de los factores principales que normalmente está modulando el pensamiento y el comportamiento de nuestros hijos e hijas. Según decía Gardner, el propósito de la educación es que a los niños y a las niñas les apetezca hacer lo que deben hacer, ya que nada compromete más a una persona de hacer algo que el propio deseo de hacer ese algo. No es lo mismo tener que hacer algo porque sí, por obligación, a que de alguna manera alguien te despierte el deseo, la curiosidad por querer hacerlo. Así que ese lo tienes que hacer porque sí o porque lo digo yo y punto, deberían ser estrategias de último recurso a la hora de educar. ¿Y por qué? Te preguntarás. Bueno, pues porque si lo que queremos es que salga
salga de nuestros hijos e hijas ese deseo, esa motivación, primero tendremos que replantear qué motivos hay detrás de cada una de esas obligaciones que tienen que cumplir, de manera que podamos de algún modo fomentar su interés y curiosidad por cumplir con las mismas. Y seguramente pienses que los motivos que tú tienes como padre o como madre son suficientes para justificar cada una de las obligaciones que tus hijos tienen que cumplir. Entonces, si tu motivo es que todos tenemos que colaborar, que la casa tiene que estar recogida, que esto es una ayuda para todos, etcétera, pues puede que este sea un motivo válido para ti, como padre o como madre que va sobrecargada con las tareas de la casa. Pero si el motivo de ser una persona responsable fuera igual de valioso para todas las personas, pues evidentemente todo el mundo ahora estaría comiendo de manera saludable, o haciendo ejercicio, o durmiendo más, o no fumando, o utilizando menos el móvil, porque hay un motivo detrás, ¿no? Que el motivo sería la salud. Es decir, siempre va a haber motivos. El problema es que muchos de ellos no nos van a convencer lo suficiente como para abandonar nuestra zona de confort. Pues a tu hijo o hija le ocurre exactamente lo mismo, que tus motivos a veces no son lo suficientemente motivadores para ellos. Vamos a verlo con un ejemplo. Piensa en esa habitación desordenada de tu hijo o hija adolescente. Tus motivos y tus consecuencias positivas del orden y la responsabilidad pueden no coincidir con las de ellos. Y ojo, esto no quiere decir que no se lo tengas que comunicar. Es bueno que conozcan que tener un cuarto ordenado da sensación de armonía, de equilibrio, o que facilita la búsqueda de la ropa, y por supuesto que apetece más disfrutar de una habitación limpia y recogida que de un lugar en el que cuesta abrirse paso. Ahora bien, el hecho de que sepan esto no les va a llevar necesariamente a que ellos cambien. Al igual que decirle a alguien que fumar es negativo no va a hacer que esta persona deje de hacerlo. Es decir, lo que está en nuestra mano es compartir nuestras motivaciones, nuestros motivos, los beneficios que podrían obtener de hacer algo o de dejar de hacer algo. Pero aquí lo realmente importante es preguntarle a ellos cuáles serían sus motivos para hacer realmente lo que tienen que hacer, sus responsabilidades. Por ejemplo, hijo, esto que te acabo de contar es mi opinión, pero me encantaría escuchar la tuya. O ¿cuál sería tu motivo para tener una habitación limpia y recogida? ¿Cuál sería tu motivo para recoger el lavavajillas todos los días? Y puede que aquí seguramente te respondan que ninguno. Pero igualmente tenemos que empezar por algún sitio y esta pregunta es un buen punto de partida. También puede que su respuesta sea: mira mamá, recogería el lavavajillas simplemente por no tener que escucharte todo el día. Por lo que para una misma acción tu motivo sería el bien común de la familia, mientras que para tu hijo el motivo sería pues no tener que escucharte. Y aquí es muy fácil caer en juicios de valor y decir pues entonces eres un egoísta, ¿no? O vaya motivo más feo, deberías hacerlo por la familia y por el bienestar de todos. Pero no tenemos que juzgar el motivo de nuestros hijos e hijas. Simplemente les agradecemos la sinceridad, pero no entramos a hacer juicios de valor, ya que cualquier motivo que nos presenten debería ser suficiente para nosotros. Pero démosle la oportunidad de plantearlo. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Bueno, pues una opción es hacerlo a través del juego, como ya hemos visto en múltiples talleres, o dependiendo de la edad de tus hijos e hijas, también puedes introducirlo a través de una conversación distendida en casa, o incluso plantearlo como una actividad familiar. En el cuaderno de trabajo de este taller verás que hay una plantilla que te servirá para guiar una dinámica relacionada con el reparto de responsabilidades y de las tareas del hogar. Si tienes cualquier duda, sugerencia o aportación con respecto a la misma, no dudes en ponérnosla en comentarios por aquí debajo. Una de las estrategias más útiles a la hora de incentivar la responsabilidad es elaborar un plan, es decir, acompañar a nuestros hijos e hijas en la puesta en práctica de una planificación adecuada. Y para ello podemos comenzar lanzándoles la pregunta de qué significa para ellos ser responsables. Aquí seguramente tampoco coincida nuestra perspectiva con la de nuestros hijos. Es bastante común que padres y madres digan a sus hijos que no son responsables porque no recogen su habitación, o porque siempre dejan todo por medio, o porque no participan lo suficiente en casa, o porque no se implican lo suficiente con los estudios. Sin embargo, en el momento que colgamos a alguien la etiqueta de tú no eres responsable, estamos abarcando muchas otras áreas en las que puede que tu hijo o hija sí que lo sea. Igual no hace su cama todos los días, pero sí que está pendiente del bienestar de las personas de su entorno cercano. O puede que no participe mucho en las tareas de casa, pero que por otro lado sí que esté implicado con su desempeño académico. Por ello es importante preguntar primero para saber qué entienden ellos por responsabilidad. Si no nos dicen nada o si piensan que ser responsable es hacer los deberes y ya está, o colaborar en casa, aquí les podemos decir que la responsabilidad también abarca el cuidado personal, el tomar las decisiones adecuadas, los compromisos que cogemos con otras personas y además la parte común a la convivencia en familia.
Por tanto, ahora que ya tienen el motivo, tenemos que ayudarles a organizarse. Y para ello va a ser muy útil establecer innegociables en casa. Innegociables son todos aquellos límites y normas de casa que bajo ninguna circunstancia se pueden saltar o ignorar. Innegociables en casa tiene que haber muy pocos, poquísimos de hecho, pero los poquitos que haya se tienen que cumplir. Por ejemplo, un innegociable muy interesante a tener en cuenta es que el deber siempre va antes que el placer. Seguro que has escuchado esta expresión en múltiples ocasiones. Si permitimos que nuestros hijos e hijas se enreden con las cosas que son placenteras, el placer inmediato va a hacer que su cerebro empiece a generar lo que se conoce como dopamina, ya que el juego genera dopamina. Y después va a ser mucho más complicado sacarlo de ese estado de dopamina para ponerlo a estudiar. En otras palabras, cuesta mucho más sacar a tu hijo de un estado lúdico para ponerlo a estudiar que sacarlo de un estado de reposo o de estudio para ponerlo a jugar. Por tanto, vamos a educarles a que el deber siempre tiene que ir antes que el placer. Por otro lado, en esta planificación que tenemos que elaborar con ellos, los tiempos de duración y el momento también son variables importantes. Hacer un plan con ellos consiste en sentarse y ver cuáles son las responsabilidades que tienen que cumplir en cada día. Con respecto a la distribución de los tiempos, es importante delimitar periodos de tiempo específicos para cada tarea a realizar. Es decir, enseñar a nuestros hijos e hijas a hacer una lista del tiempo que le va a llevar a hacer cada uno de los deberes de cada asignatura. El tiempo de descanso o el tiempo de ocio también se pueden planificar. Y para ello les enseñamos a asignar el tiempo concreto que ellos calculen aproximadamente que les puede llevar cada asignatura. ¿Por qué hacemos esto? Te preguntarás. Bueno, pues el motivo es porque el cerebro funciona mucho mejor cuando sabe cuándo se inicia y cuándo termina cada tarea, ya que es capaz de mantener la atención y la concentración en lugar de dispersarse con otros distractores. Además de priorizar las responsabilidades y de estimar los tiempos aproximados para cada tarea, podéis ir un pasito más allá y organizar las tareas incluso por orden de dificultad. Por ejemplo, si hoy tu hijo trae deberes de varias asignaturas, pregunta ¿cuál es la dificultad de cada una de esas asignaturas? Y enséñale a ordenarlas por orden de alta dificultad, media dificultad y baja dificultad. El objetivo de ordenar las tareas por dificultad también está justificado, y es que nos permiten optimizar nuestros recursos cognitivos a la hora de realizarlas, ya que tu hijo irá aprendiendo a adaptar sus sesiones de estudio a los deberes y tareas que traiga cada día. ¿Cómo? Te preguntarás. Bien, pues comenzando primero por aquellas tareas de dificultad media, después las de dificultad alta y por último finalizaremos con aquellas tareas que sean de dificultad baja. Empezar por la tarea más difícil no suele ser la mejor opción, ya que el cerebro tarda un poquito hasta que consigue entrar en esa tarea. Del mismo modo, dejar las tareas más fáciles para el final de la sesión de estudio sería la opción más inteligente, ya que es cuando el cerebro está más fatigado. Ya hemos delimitado un innegociable, es decir, el deber siempre antes que el placer. Ya hemos elegido las tareas a realizar, les hemos marcado un tiempo y también las hemos organizado por orden de dificultad. Ahora vamos a ver qué otras estrategias tenemos para facilitar el compromiso de nuestros hijos e hijas con el esfuerzo y con la responsabilidad. El primer punto trata acerca de la autoridad. Si yo te pregunto, ¿a ti qué suele convencerte más? ¿La autoridad o los argumentos? Seguramente tu respuesta sea que los argumentos son más efectivos. Sin embargo, muchas veces no nos molestamos en argumentar, porque creemos que con la autoridad ya podemos conseguir el objetivo que queremos. Por ejemplo, lo haces porque tienes que colaborar en casa. O cuando sea tuya la casa, entonces decides cuándo se hace o no se hace la cama. O no vas a jugar ni a salir hasta que no hayas terminado los deberes. O incluso el mítico porque lo digo yo y punto. ¿Te suenan? Como puedes ver, ninguna de estas frases genera un sentimiento de pertenencia. Yo quiero colaborar en casa porque esta también es mi casa y porque formo parte de esta familia. Es decir, mi contribución de algún modo hace que todos estemos mejor, pero no quiero tener que hacerlo porque tú me lo mandes. Y seguramente muchos niños y niñas terminan haciendo las tareas para que sus padres no se enfaden o para que no haya conflicto en casa, pero no porque realmente entiendan el valor que hay detrás de esas acciones y de esos valores. Por eso es tan importante sentarse a hablar con los hijos y debatir o dialogar sobre este tipo de cosas. En definitiva, educarlos en esos valores tan importantes, el valor de la cooperación en casa, en cómo lo que tú haces afecta de forma positiva, por ejemplo, a que yo pueda descansar un poco más o incluso la importancia del trabajo en equipo a nivel de convivencia.
La segunda estrategia que tenemos es el juego, sobre todo con los más pequeños, es decir, jugar a ser responsables. Y para ello tenemos que ponernos creativos. Al fin y al cabo, la idea es inventar juegos en casa que nos sirvan para buscar en la responsabilidad. Por ejemplo, podemos hacer una competición deportiva. Esta semana tenemos la competición de limpieza de habitaciones. Cada niño se encarga de ordenar su habitación y después entras tú con una lupa y les vas dando puntos. Por ejemplo, si han recogido los juguetes del suelo, o si han estirado la cama, o si han ordenado bien el escritorio, etc. Ahora sí, es importante que si hacéis este juego y son varios hermanos en casa, no permitáis que compitan entre ellos. Es decir, cada uno tiene que llevar su puntuación y competir consigo mismo. Al final de la semana, pues podéis sumar esos puntos y canjearlos por ir a ver la película favorita de uno de los hijos o ir a tomar un helado en familia. Otro juego con niños y niñas más mayores puede ser hacer un panel de expertos, donde los expertos son aquellas personas que hablan sobre las responsabilidades o el esfuerzo que les requiere llevar a cabo ciertas tareas. Por ejemplo, estad atentos esta semana a qué actividades os están costando más esfuerzo sacar, o a qué cosas suponen una dificultad extra, o cómo se puede mejorar esto otro, o de qué manera se puede hacer más fácil esta otra tarea, o hablar sobre cómo se han sentido cuando han conseguido algo que les ha costado mucho esfuerzo, o incluso si animan a otros compañeros a que inviertan esfuerzo en X actividad. El objetivo es que tengáis un ratito en familia para hablar sobre este valor y reflexionéis entre todos juntos sobre vuestras ideas, vuestras dificultades y vuestras inquietudes. De esta manera también conseguiréis que vuestros hijos e hijas pongan el foco de atención en aquellas cosas en las que se están esforzando y en las que sí están siendo responsables, para que luego de algún modo puedan compartirlo con el resto de la familia. Otra idea que puede ser útil para fomentar estos valores es hacer un collage o un diario o incluso un mural sobre la responsabilidad y el esfuerzo. Para ello, tanto padres como hijos podéis poner aquellos logros que queréis conseguir, por ejemplo, en el próximo mes o en el próximo trimestre. La idea de algún modo es ir registrando cada día sobre cómo nos vamos acercando poco a poco a ese objetivo, es decir, registrar los avances de cada día o los pequeños pasos que os van acercando a esas metas y a esos objetivos que os habéis puesto. No es lo mismo sentarte a hacer deberes porque sí, a sentarte porque tienes un objetivo que después te gustaría compartir con tu familia, o hablar sobre tus ilusiones, tus metas, tus dificultades, o incluso poder comentar abiertamente si alguien ha tenido un mal día en casa. Con esto además les estás dando a tus hijos la oportunidad de compartir contigo aquellas cosas en las que sienten que están siendo responsables y que probablemente tú no estés viendo. Por ejemplo, puede que tu hijo en clase haya respondido correctamente a una pregunta del profesor, o puede que incluso haya ayudado a explicar algo a un compañero. Sin embargo, tú ese día solo has tenido ojos para juzgar que se ha vuelto a ir al colegio sin hacer la cama antes. Entonces, como hemos visto, nos estamos perdiendo esa otra parte de responsabilidad de nuestros hijos e hijas que también está presente. Otro juego que tenemos es el de convertirnos en detectives de sus actos responsables y decir, por ejemplo, oye, a partir de ahora voy a llevar un diario con las cosas en las que contribuyes en casa, y una vez por semana o una vez al mes te voy a compartir todas las cosas chulas que haces y cómo nos ayudas a nosotros. Por ejemplo, ayer no te dije nada y recogiste tú sola la mesa, o gracias hijo por separar la ropa de color de la ropa blanca, eso me ayudó para ahorrar tiempo y ahora pues mira, tengo más tiempo para bajar contigo al parque. O mira, ayer te pusiste a hacer los deberes sin que yo te dijera nada, qué alegría que seas tan independiente. Seguro que con esto algún padre o alguna madre se pregunta, ¿pero por qué tengo que reconocerle a mi hijo algo que es obligación? Pues bien, simplemente porque a todos nos gusta que nos reconozcan. Ya está, nos sentimos bien, nos sentimos valorados, y por eso es tan importante dar las gracias a los hijos cuando se implican o cuando participan en la convivencia, incluso aún cuando sabemos que estas actividades ya son su responsabilidad. La tercera estrategia que tienes que conocer es que nada educa más que el propio ejemplo. Es decir, no sirve o no sería coherente que tus hijos te vieran todo el rato pegada al teléfono o al televisor cuando luego eres la primera que les echas la bronca por utilizar el móvil o la tablet en exceso. Tampoco serviría que te escucharan decir lunes otra vez, madre mía, qué horror, ¿no? Qué vuelta al trabajo, porque entonces asociarían el trabajo con aburrimiento o con pereza y estarías transmitiendo justo el mensaje opuesto al que quieres dar, que sería un mensaje de compromiso, de motivación y de implicación con las cosas a las que se dedican. O por ejemplo, imagina que te escuchan decir que el deporte es un rollo y que te da una pereza enorme practicarlo. Pues
Pues obviamente este discurso no sería coherente con querer implicar a tus hijos en la práctica deportiva o en la importancia de mantener unos hábitos saludables. Es decir, la conclusión de todo esto es que tenemos que tener cuidado con los mensajes y los comentarios que vamos haciendo porque pueden ir calando poco a poco y que nuestros hijos asocien a que lo cómodo y lo bueno es hacer aquello que no requiere esfuerzo. La estrategia número 4 está relacionada con las expectativas y las capacidades de tus hijos e hijas. ¿Estás seguro o segura de que tus hijos se ven capaces de hacer lo que les pides? Por ejemplo, es muy común que le pidas a tu hijo que haga la cama. Y claro, él o ella hace la cama a su manera. Sin embargo, ocurre que tú lo que quieres es una cama bien estirada, bien colocada, es decir, una cama hecha a tu manera. Entonces el comentario inconsciente que te viene es el de hay que ver, qué poco esmero le pones o podrías haberla estirado mejor. Y claro, lo que ocurre aquí es que tu hijo se siente anulado e incapaz de realizar esa tarea. Y como consecuencia puede incluso hasta que deje de hacerla. Ya que si yo no me siento capaz de hacer algo, pues lo abandono. Es decir, siempre va a ser mejor abandonar que experimentar de nuevo otro fracaso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ni tus hijos ni cualquier otra persona va a querer realizar tareas en las que no se sienten competentes o validados, o en las que no sienten que lo están haciendo bien. Por tanto, la forma en cómo pidamos las cosas a nuestros hijos, en cómo les corregimos o en cómo les motivamos, van a marcar una diferencia en ese sentimiento de competencia y seguridad en sí mismos. Por tanto, anímalos con expresiones del tipo tú eres una persona responsable, o el otro día te vi recogiendo la ropa y me gustó mucho cómo la ordenaste, o recuerdo que una vez dejaste el móvil en la cocina y te fuiste a estudiar un buen rato a la habitación sin distracciones, o es una pasada lo bien que cuidas tus juguetes. Es decir, que a tus hijos les llegue el mensaje de mi madre o mi padre piensa que soy responsable, o mi madre piensa que soy capaz, ya que si no les está llegando esta idea, lo que les llega es justo todo lo contrario. Por supuesto, no les haga llegar una imagen positiva de algo de lo que no se estén responsabilizando, ya que entonces les estarías engañando, pero sí que hazles saber todas aquellas actividades o pequeñas responsabilidades y tareas que sí están llevando a cabo, con el fin de recordarles que pueden llegar a ser esa persona responsable que buscamos. Aunque parezca que no, a determinadas edades como la adolescencia, tus hijos siguen necesitando de tu aprobación y de alguna forma van a ir buscando que los valides y los apruebes. Así que vamos a reforzar y agradecer todos los pequeños cambios que vayan haciendo, por mínimos que sean. Es muy típico escuchar aquello de sí, se ha puesto las pilas en los estudios, pero por las mañanas no hay manera de que haga la cama. Bueno, tranquilo, tranquila, vamos poco a poco. Pero si cuando uno da un cambio, por pequeño que sea, tú, como padre o como madre, en lugar de reconocer ese cambio, te centras en todo lo que aún falta, pues tu hijo o hija se va a desmotivar de una manera tremenda. Así que aprendamos a respetar esos tiempos y estate orgulloso o orgullosa de los pequeños pasos que se están dando en la dirección adecuada. La siguiente estrategia es meternos a fuego en la cabeza aquella idea de sí, pero a su manera. Es decir, los hijos muchas veces son capaces de hacer las cosas por ellos mismos, pero las van a hacer a su manera. La cama no la van a hacer perfecta como tú la haces o como tú quieres que la hagan. Una estrategia para conseguir que vayan mejorando es ir poniéndoles retos como el concurso de la habitación ordenada. O otro ejemplo es la olimpiada de la ducha, en la que jugáis a cronometrar el tiempo que tarda cada niño en ducharse y al día siguiente el objetivo es batir ese récord de tiempo para tardar un poquito menos. Estoy seguro de que al tercer o cuarto día tu hijo o hija vendrá a preguntarte cuándo tiene que ducharse, porque la ducha entonces habrá pasado de ser una obligación a ser un juego, y a los niños les gusta jugar. Y seguramente en este punto te estés preguntando, vale Antonio, entonces ¿qué hago? ¿Estoy jugando con ellos todo el día? Y la respuesta es que sí, en todas aquellas actividades del día a día que permitan introducir el juego, introducidlo, porque eso va a permitirte educar a tus hijos en una serie de valores y hábitos, y además tú como padre o como madre también vas a estar más relajada, ya que a la hora de jugar con ellos nos reímos, pasamos un buen rato en familia y no estamos gritando. Por otro lado, seguramente también te habrás dado cuenta de que los niños reclaman continuamente nuestra atención, ¿verdad? Sin embargo, normalmente les damos esa atención por las cosas o por los motivos incorrectos. La mayoría de las veces esto supone darles nuestra atención cuando han hecho algo mal. Es decir, les damos atención cuando se portan mal, cuando pegan a otro niño, cuando les echamos la bronca, cuando les tenemos que repetir 20 veces que se pongan a estudiar, cuando hacen alguna trastada y vamos detrás a dar la charla. ¿Te suena todo esto? Sin embargo, si lo que realmente queremos es modificar o moldear sus comportamientos, otra estrategia que también es efectiva es darles atención cuando hacen las cosas bien. Por ejemplo,
Papá jugará contigo cuando recojas tu cuarto. O haremos esta excursión en familia cuando veamos que te has comprometido con tus estudios. Otra opción que tenemos es decir aquello de prueba a hacerlo solo, que muchas veces lo has intentado y el resultado ha sido excepcional. O sorpréndeme hijo, sorpréndeme hija. Por ejemplo, llega tu hija diciendo, mamá, es que tengo que hacer este trabajo para la semana que viene, no sé por dónde empezar. Bueno, pues sorpréndeme hija. La última vez que hiciste este trabajo de naturales me lo leí, me gustó mucho, así que si quieres, elabóralo tú y cuando lo termines nos sentamos, lo leemos juntas y te doy mi opinión para que puedas mejorarlo. Es decir, reta a tus hijos e hijas, anímales a realizar cualquier actividad por ellos mismos, a través del juego o a través de palabras de apoyo, pero lo importante aquí es permitirles que enfrenten esas dificultades por ellos mismos. El siguiente punto es acerca de la tolerancia a la frustración. Tienes que dejar que tus hijos e hijas enfrenten las consecuencias naturales de sus actos, en lugar de quitarle todas y cada una de las piedras del camino. ¿Que se ha olvidado de la toalla cuando se iba a entrenar? Pues bueno, ya se secará al aire o con la toalla de un compañero o ese día no se duchará en el gimnasio. Pero no vuelvo yo como padre o como madre a casa para coger la toalla y volvérsela a llevar al entrenamiento. ¿Que por ejemplo se ha olvidado los libros en el colegio ese día? Pues nada, ese día no podrá hacer los deberes y seguramente el profesor le eche la bronca al día siguiente. Pero no por eso yo vuelvo loco al grupo de WhatsApp de padres y madres para conseguir todas las fotos del libro para que pueda llevar los deberes hechos ese día. Los grupos de WhatsApp de padres y madres de hecho fomentan la irresponsabilidad y la comodidad de los hijos. Es decir, lo que comentábamos anteriormente. ¿Para qué voy a prestar atención en clase si después mi madre me puede recordar los deberes o las cosas que tengo que hacer? Por supuesto, vamos a hacer excepciones puntuales en aquellos casos donde estas consecuencias de las que hablamos pongan de algún modo en juego su seguridad. Por ejemplo, si tu hijo ha llegado tarde al último autobús y es de noche y ahora no tiene cómo volver a casa, pues evidentemente tendrás que ir a recogerle en coche a la estación, ya que no tiene cómo volver. Pero recuerda que para la mayoría de situaciones del día a día, tus hijos e hijas necesitan experimentar las consecuencias de sus decisiones, los despistes, la falta de irresponsabilidad. De lo contrario, nunca van a aprender. Por ello es importante dejar que se enfrenten a esas pequeñas situaciones incómodas por ellos mismos. Y para finalizar, la última estrategia está relacionada con los límites. Tenemos que ser coherentes con nuestros innegociables en casa. Recuerda que aunque tus hijos te discutan esos límites, los necesitan. Los necesitan porque en casa se necesitan pautas, se necesita orden y se necesitan rutinas. Así que no tengas miedo, por ejemplo, a que tu hijo o hija se ponga como una furia si no le dejas el móvil hasta que no termine los deberes. Precisamente porque se terminan acostumbrando y cuando realmente han asumido que ese límite es un innegociable, lo terminan acatando y aprenden a respetarlo. Las normas y los límites son importantes además para nuestros hijos porque los educan en esos valores que estamos comentando. Los límites pueden ser los horarios de llegada, el tiempo que le dedican a las tecnologías cada día, el mantener una higiene diaria o el orden en su dormitorio. Ahora bien, esto es algo que ya comentábamos al principio de este taller. Tú puedes poner el límite a tu adolescente de que ordene su cuarto todas las semanas y tener una discusión semanal porque efectivamente rara vez lo hace. O por el contrario, puedes dejar que él o ella tenga su espacio como quiera y ya aprenderá por él mismo a que teniendo un cuarto ordenado se vive mucho mejor. Ahora bien, decidir si este límite es importante o no depende del equipo parental. Si para vosotros como padres tener un cuarto ordenado no es un límite al que le deis importancia, simplemente no lo pongáis y dejad que vuestros hijos tengan su espacio personal como ellos quieran. Ahora bien, si habéis decidido que ese límite no es importante, no sería coherente estar todos los días quejándoos de que su cuarto está desordenado, etc. Y ahí es donde está la coherencia en ese establecimiento de innegociables en casa. Como ves, tienes que elegir cuáles van a ser tus batallas. No le puedes poner límites a todo. De hecho, cuantos menos innegociables tengas en casa, muchísimo mejor, ya que vosotros también vais a estar más tranquilos. Y esto supone decidir qué cosas son una prioridad en vuestra casa. ¿Es el tiempo de uso de móvil? ¿Es el horario de llegada a casa los fines de semana? ¿Es una alimentación saludable? ¿Es comer fruta todos los días? ¿Las tareas académicas? ¿Qué son los innegociables en casa? En todo esto, no todo puede ser importante.
ya que si no les dejamos negociar, le estaríamos machacando su autoestima. Así que elegid cuáles son las prioridades y decidid qué cosas son innegociables en vuestra familia. Estos límites van a depender mucho de vuestra escala de valores, evidentemente. Para unos padres puede ser el horario de llegada los fines de semana y para otros simplemente la forma de vestir. O para alguien puede ser importante comer de manera saludable y para otros padres puede ser importante el que su hijo o hija no se haga ningún tatuaje. Por tanto, decidid como padres qué cosas son realmente importantes respetar en casa y flexibilizar o tratad de hacerlo en todas aquellas que no consideréis de especial relevancia. Si tenéis dificultades para decidir qué es lo correcto, recordad que siempre podéis buscar el asesoramiento de un profesional o acudir a nuestro servicio gratuito de orientación familiar. Y recordad, los límites tienen que ser muy pocos, pero innegociables. Es decir, no digas hoy que no y mañana que sí, porque entonces se perdería el sentido y la coherencia de esa norma. Bueno, familias, con esto finalizamos el taller. Espero que hayáis podido anotar algunas ideas y pautas para comenzar a aplicar estos contenidos desde hoy mismo. Recuerda que educar y promover un cambio actitudinal como este es una tarea que también requiere de paciencia y esfuerzo por tu parte, por lo que no te apresures si no identificas cambios reales a corto plazo. Te recuerdo también que puedes hacer uso de la sección de comentarios por aquí debajo si quieres aportar algo al taller o si te han quedado dudas sobre el contenido. Y por supuesto, recordad que si estáis empadronados en el municipio de Alcalá de Henares, también tenéis a vuestra disposición nuestro servicio de orientación familiar, que es público y 100% gratuito, y donde trabajamos mano a mano con las familias para la mejora de habilidades parentales. Tocamos la comunicación, el uso responsable de las nuevas tecnologías, las normas y los límites en casa, el fomento de la motivación académica, el fomento de la autonomía, la educación sexual y muchas otras temáticas más, todas bajo el enfoque de la parentalidad positiva. Encontrarás todos nuestros datos de contacto en nuestra página web y también os animo a que nos sigáis en redes sociales y en nuestro blog, donde publicamos cápsulas educativas semanales, ideas de ocio, herramientas y pautas educativas para la crianza. Y dicho esto, un abrazo muy fuerte y nos vemos en próximos talleres.